Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Comenzamos a tejer nuestro programa número 34 en Villa Mercedes, en la 93.7 Radio Umbime y por la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, en la semana del 13 de noviembre de 2025. Ya estamos en el programa 34 y nos quedan 2 o 3 ediciones y nos vamos a despedir de este ciclo por este año. Ha sido un año prodigioso en cuestiones temáticas. Hemos abordado muchos temas distintos y hoy particularmente nos vamos a enfocar en uno que ya les vamos a contar. Para iniciar el programa, debo decirles que va a ser un tanto aburrido porque voy a estar solo. Hoy Cristian no puede estar junto conmigo, se ha quedado junto con Alejandro, que lo está cuidando porque tiene unas nanas que esperemos que sean simples nanas para poder tenerlo nuevamente en el equipo. Así que le mandamos saludos a Cristian, saludos a Alejandro, saludos también a nuestra compañera de Carlos Casares, que por este tiempo no nos ha podido acompañar. Así que en este esquema de soledad los voy a acompañar a través de un recorrido que considero debemos darnos con tranquilidad y ayudar a reflexionar en esa paz necesaria. Y decimos que esta semana es una semana muy particular porque mientras nosotros estamos dialogando, hay gente que está negociando por nosotros la ampliación de la deuda externa que, en dichos del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, es la deuda eterna. Una vez le hice una nota ya por los años 90 y me dijo: mira, Sergio, esto es la deuda eterna, nunca más vamos a pagar esta deuda. Y así nos está ocurriendo, porque cuando llega un gobierno que representa realmente al pueblo y corta la deuda, después viene un gobierno liberal de derecha y lo primero que hace es endeudarnos. Por ejemplo, tuvimos el gobierno de Macri del 2015 al 2019 y ahora lo que están haciendo, ya han ampliado la deuda externa en $100.000 millones y van por más. ¿Y saben qué es lo peor? No nos proporcionan información alguna porque se consideran casi emperadores en cuanto al manejo y a la disposición de nuestros bienes comunes y no nos informan nada acerca de lo que están haciendo. Entonces es muy peligroso en lo que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo. Ya nos enajenaron varias toneladas de oro que la han llevado a Inglaterra y no sabemos para qué, no sabemos qué destino tiene eso, no dan explicación absolutamente de nada y como pueblo nosotros debiéramos exigir ese aspecto. Entonces nos han adormecido, siempre nos están peleando con esos discursos de odio, que hoy vamos a tener una parte de análisis de esos discursos de odio. También nos subestiman diciéndonos que si uno pide explicaciones es un cuca o es un kirchnerista y que a eso hay que extirparlo y hay que matarlo con la gravedad que lleva
ese uso del lenguaje para que después se traduzca en acciones concretas, y de eso tenemos varios ejemplos. Mientras tanto nos entretienen con determinadas cuestiones de este tipo, están preparando la reforma impositiva, laboral y previsional que seguramente nos va a cambiar la vida. Yo les puedo asegurar que con lo que sabemos, lo poco que sabemos de estos proyectos, a los argentinos nos va a cambiar la vida, pero al pueblo le va a cambiar para peor. Ese pueblo que le ha depositado la confianza con el voto, que a mí sinceramente me parece completamente erróneo, eso que los pueblos nunca se equivocan, es mentira para mí. Yo creo que esta vez el pueblo se ha equivocado grandemente y nos hemos enterrado en un presente, pero vamos caminando hacia un futuro que no nos imaginamos. Y yo sí me imagino y nos va a ir mucho peor como comunes del pueblo. Están buscando cobrar menos impuestos a través de la reforma impositiva. Si cobran menos impuestos, no va a haber rutas, no va a haber salud pública. Por algo están combatiendo a la cultura, por algo están combatiendo la educación. Entonces nos están conduciendo a un callejón sin salida que van a decir, se ha aprobado esta reforma impositiva, el Estado no tiene dinero, no va a haber plata para los jubilados, para la educación, para todo lo que hace falta al común del pueblo. A eso nos están conduciendo y prestemos mucha atención a ese aspecto. Y después creo que tenemos que centrarnos en algún aspecto cultural que a nosotros nos ha definido desde los tiempos inmemoriales, que son los propios pueblos originarios que han estado, que han poblado, que han parido esta tierra. La cuestión va por el lado de lo comunitario, el saber desde lo comunitario, el armar comunidad. Y resulta que después, desde ese eurocentrismo o la aplicación de las doctrinas foráneas, nos están conduciendo a través de la modernidad a un aspecto de individualismo exacerbado y cada vez mayor. Y nos están conduciendo a su vez hacia un punto focal que es un camino sin retorno, y muchas veces hasta inducen a la supresión del otro, porque fíjense, en este gobierno no hay plata para nada, pero se han armado hasta los dientes, han comprado aviones que no los pueden utilizar, aviones de guerra, han comprado pistolas para equipar a la policía, han comprado todo lo que es el aparato para armar el aparato represivo de Estado. Entonces, creo que habla a las claras cuál es la finalidad a la cual estamos sometidos como pueblo. Vas a tener que obedecerme y si no me obedeces, te voy a tratar con el aparato represivo a través de Gendarmería, de Policía Federal y las provincias a través de las policías provinciales. Así que estemos atentos. Nosotros tenemos que volver a ese AINI que nos ha caracterizado. Ese AINI es la cultura de los pueblos originarios del compartir, la cultura de el ayudarse, la cultura de la cuestión solidaria, esas formas asambleístas en las decisiones, que a nosotros ahora no participamos absolutamente de nada, no nos permiten, no nos dejan hacer nada. Entonces, abrámonos nuevamente a una cultura de la solidaridad, de la hermandad, del ayudarnos unos a otros, porque nos va a hacer mucha falta y de eso estoy seguro lo que estoy diciendo. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos concierne, que es el tema del día. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Y en el tema del día, las violencias dentro del sistema. Hoy hemos detenido la marcha de las entrevistas. Hoy no tenemos una entrevista en particular, porque estuvimos haciendo con Cristian, con el equipo, o estuvimos haciendo un repaso de los temas tratados y de los diálogos mantenidos con las y con los entrevistados de este ciclo 2025. Y para nuestra sorpresa, hemos observado un emergente que de diferentes maneras se insertó en los programas. Determinamos que un hilo conductor unía a varios, y es los distintos tipos de violencia que fueron abordados a través de las diferentes entrevistas que tuvimos. De allí que nos dijimos, paremos con la continuidad de las entrevistas y establezcamos análisis y comparaciones
sobre las violencias que nos surcan la vida cotidiana y a veces ni nos damos cuenta de su presencia. El disparador inicial lo establecimos en el programa número 2, cuando Leticia Gutiérrez trató los discursos de odio. Allí nos marcó un panorama del lenguaje utilizado por un determinado poder instituido que lo utiliza para denostar a los sectores del pueblo. De eso estuvimos hablando hace unos minutos. Otro de los puntos lo tuvimos con Eugenia Gil de Mendoza, relatando su experiencia de trabajo en la penitenciaría. Un testimonio sobre las implicancias de la vida intramuros y cómo se las y los prepara para su salida. En ese trabajo estuvo ella. Elegimos también el trabajo que realiza Nicole Bourjat, cruzando el charco, en Uruguay, mediante el tratamiento de la violencia de género y sus definiciones sobre escenarios concretos con los que debe lidiar. Y dejamos para el final una situación que a veces pasa inadvertida, casi natural, en torno de las mamás que cuidan a sus hijos e hijas con discapacidad. Emi Ruiz nos introdujo en el mundo de las mamás que cuidan. La mayor parte de las veces les toca a ellas en soledad, y eso también es una forma de violencia. Por eso, quédate con nosotros, porque el programa de hoy rompe con la estructura que nos caracteriza para exponer algo que ya hemos mostrado, pero desde una perspectiva más seleccionada, analítica y con el tejido y entramado que exige un tema como el elegido: las violencias que están contenidas en nuestro sistema de vida. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Y desde Villa Mercedes, José Luis Bailo nos ha compartido en el programa anterior la historia de YPF El Cruce, una empresa familiar con más de medio siglo de trabajo, compromiso y aprendizaje colectivo. Entre anécdotas y reflexiones, su relato muestra cómo el diálogo, la claridad de los roles y el respeto por los acuerdos sostienen no solo a una empresa, sino también a una familia. En la empresa familiar hay que cuidar la Navidad, dijo José Luis, porque el conflicto, si se enfrenta con palabra y afecto, puede transformarse en un crecimiento. Hemos elaborado un recorte con sus palabras, como hacemos habitualmente en cada programa, y los invitamos a compartir algunas de sus frases. Está mi madre y somos 3 hermanos. Por razones que uno de mis hermanos vive en Córdoba, desde que se fue a estudiar no volvió, así que él nos vendió su parte y ahora quedamos con Marcela, que es mi hermana, y Elsa, que es mi mamá, que somos los 3 que estamos. En realidad trabajamos Marcela y yo y somos los 3 dueños de la estación de servicio de la firma. Dentro de lo que son las estaciones de servicio, una gran mayoría son empresas familiares. La mayoría de las estaciones de servicio, y sobre todo las más viejas, empezaron como ramos generales o empezaron como algo así y se fue transformando, ¿no es cierto?, a partir del paso del tiempo. Por suerte, con Marcela nos hemos automáticamente dividido funciones, se charla mucho, el escritorio, tenemos los escritorios enfrentados, cosa de estamos en contacto permanente, nos hemos dividido muy bien las tareas y las funciones dentro de la empresa. Mira, como en toda empresa, lo fundamental es tener control y sobre todo información de lo que está pasando en la empresa. ¿Me entendés? Tenés que tener números, tenés que saber cuánto vendés, cuánto te deja, cuánto tenés que vender, cuánto es el límite inferior de venta para poder mantener la estructura del negocio, ¿me entendés? Todas esas cuestiones, ver un poco también, tratar de leer en lo que se pueda el mercado para saber qué decisiones tomar.
Y bueno, un día nos llamó y dijo que necesitaba ayuda. Empezamos con una parte, yo empecé con el restaurante que estaba acá al lado de la estación de servicio y Marcel empezó a venir a darle una mano en la oficina. Y después llegó un momento que él dijo, bueno, háganse cargo ustedes y él se retiró. ¿Me Ajá. entendés? No fue ni tortuoso, si bien nosotros empezamos tarde a trabajar. La mayoría de los hijos de estacioneros de servicio empiezan muy jóvenes a trabajar en la estación de servicio. Mira, no, nosotros por suerte hemos podido tratar, creo, la mayoría de los temas. No los dejamos mucho en el tintero, digamos, no lo barremos mucho bajo la alfombra, tratamos de resolverlo. Y bueno, como te digo, cuando tenemos algún tema que por ahí nos excede a nosotros, pedimos colaboración de nuestros mandos medios. Mira, sobre todo, te voy a decir lo que nos dijo este hombre que nos dio ese curso que yo te contaba. Sobre todo, hablar mucho, no meter las cosas debajo de la alfombra, como dijiste vos. Y este hombre nos dejó una frase que muy cómica, pero te pinta. En la empresa familiar hay que cuidar la Navidad. Porque Porque si no te llevas bien, después te tenés que juntar para Navidad con la familia. Entonces dice, vos tenés cualquier otra empresa, cada uno se va a su casa y tiene su familia y tiene sus cosas, pero vos te tenés que juntar con tu familia para Navidad. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. repasábamos las palabras que nos dejó José Luis Bailo, integrante de la empresa familiar que gestiona la famosa YPF El Cruce de la ciudad de Villa Mercedes. Como decíamos en la nota, es un mojón dentro de esta ciudad o para el ingreso de esta ciudad. Y ahora vamos al primer tema musical. Hoy rendimos homenaje al maestro uruguayo Alfredo Zitarrosa, que vivió entre 1936 y falleció joven en 1989, pero nos dejó una producción muy fructífera. Fue un influyente cantautor, poeta, periodista y locutor uruguayo, considerado un ícono de la música popular latinoamericana y de protesta. Se hizo conocido por fusionar el folclore rural con influencias urbanas, especialmente a través de la milonga. Debido a su militancia política, tuvo que vivir en el exilio, como tantos otros de nuestro país, en varios países durante la dictadura uruguaya, pero regresó a su país natal en 1984, cuando tuvo una multitudinaria bienvenida. Les invitamos a escuchar una de sus páginas mágicas, el violín. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Y en este segundo bloque iniciamos el recorrido sobre los audios seleccionados con los que consideramos es el título justo para entrarle al tema de las distintas formas de violencia del sistema, los discursos de odio. En el segundo programa tuvimos la presencia de Leticia Gutiérrez, docente universitaria de la ciudad de Villa Mercedes, cuando nos graficó acerca hacia dónde conducen estos discursos de odio. Por eso les invitamos a escuchar esta primera selección de audios donde tenemos a Leticia Gutiérrez que nos habla de los discursos de odio. Un discurso de odio es una producción social que ofrece un sentido, o sea, una forma de explicar el mundo. Hay un fuerte auge de los discursos conservadores, que es ofrecido especialmente por el discurso del poder. Cuando hablamos del discurso del poder nos referimos al gobierno, los medios de comunicación, los personajes de la política y del periodismo, que difunden con muchísima presencia, especialmente en redes sociales, este tipo de discursos. La característica de los discursos de odio es que se construyen en base a una máxima contradicción, disociación, antagonismo, o sea, es la confrontación, el enfrentamiento. Y a ese otro, ellos, es un enemigo que hay que destruir o eliminar. La eliminación, cuando digo eliminación, no es una eliminación física, sino eliminarlo como sujeto político.
O sea, como sujeto de derecho. Claro, eliminarlo como sujeto del Claro, discurso, que no sí. pueda, que se sienta incapaz de, o hacerlo incapaz de elaborar un discurso de defensa de esos derechos. Hay efectos discursivos del discurso del poder público, de los que tienen el poder, generan un discurso que tiene poder. Esto se hace en el ámbito de lo público. Todo lo que vos discutás en un bar, en lo privado, queda una charla entre amigos, ¿no? Es como ponerse a cantar en el baño, o sea, nadie se va a enterar de eso. Claro. Pero cuando vos lo decís en redes sociales, la plaza, el gremio, la escuela, la universidad, tiene un efecto público, porque está en un espacio público en el que se da la comunicación política. Los discursos de odio, no lo digo yo, ¿no? Sino que muchas personas que han estudiado este tipo de discursos, son como una enfermedad, es como un virus. Se te mete en el cuerpo social, si se quiere, y va infectando con ese odio a todas las subjetividades. Es microscópico. A veces un poco más, a veces hay gente que está más enferma de ese discurso de odio, y eso se destila como una enfermedad, empieza a generar, no sé, mucosidades. Y la peligrosidad de esto es que también son llamados a la acción. En eso hay que ser enfático, que cada vez que un discurso de odio se establece en contra de alguien, se va creando un monstruo que va a terminar con la violencia física y que puede terminar con la eliminación no solamente simbólica de alguien como adversario político, sino que lo puedo transformar en un enemigo político y, como en la guerra, lo tengo que destruir. Porque el sistema está atrizado, no va más. O sea, no puede establecerse un mundo que sea digno para todos los seres humanos, que aloje a todos los seres humanos, porque con qué código o con qué categoría defino este es un ser humano y este no es un ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición de exclusión de ese ser humano? ¿Por qué para unos pocos sí todo y para una gran mayoría que están divididas, fragmentadas, no? Entonces ese sistema está atrizado. Después de este diálogo, de esta selección que tuvimos con Leticia Gutiérrez, nos enfocamos en otro tipo de violencia que nos rodea, la que, una vez producida en la sociedad civil, ciudadana, debe purgar pena en una penitenciaría. Eugenia Gil, psicóloga social de Mendoza, ha trabajado en esa ciudad durante muchos años en la penitenciaría. Nos relata parte de su experiencia y de su mirada sobre las personas, sobre el sistema y cómo se los prepara para salir en libertad. Compartimos las palabras de Euge. Por ahí pienso, ¿no? Esta experiencia de haber trabajado tanto tiempo. Es una institución gris, como el uniforme. Que hay personas, hay sujetos que por primera vez están institucionalizados. Y entran en la institución por una denuncia a lo mejor de violencia de género y por primera vez se encuentran con una institución que le da un marco de referencia. La familia ha estado muchos años sin esa persona y hay que recibirlo, ¿no? Sobre todo si ha habido un daño ahí dentro de la familia, si es se entiende si ha habido violencia o qué ha pasado con esa actitud, con esa conducta que él tomó, el daño colateral que provoca. Hay gente que tiene mucho registro del daño y hay sujetos que no, que se siguen, a veces siguen culpando a la familia, que por presiones, que por esto. Entonces, bueno, hay que trabajar y... Vos cuando salís del penal por 10 años no vas a tener tu certificado de buena conducta. Entonces vos imaginate que eso le impide, vos cuando vas a entrar a un trabajo, a una empresa que te piden el certificado de buena conducta y vos sabés que por 10 años, entonces hay que trabajar a veces con las empresas para que no se los pidan, pero bueno, se los piden.
Vos sabés que la mayoría de los profesionales del servicio penitenciario son mujeres. Cuando yo entré a trabajar uno veía gente de los 40 para arriba y alguno que otros jóvenes. No, 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 ahora es impresionante la cantidad de jóvenes entre hombres y mujeres que están dentro del sistema penitenciario, están internos y bueno, mayoritariamente la droga. Así que yo le diría a mis compañeros y a mis colegas que no le teman al lugar donde les toque trabajar, hay que escuchar desde lo grupal y permitir que el sujeto creador que está en el otro y en nosotros se co-construya para la salud mental y para una adaptación activa a la realidad. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Y bueno, hemos estado escuchando otro cantante de la península ibérica. La semana pasada habíamos escuchado a Joaquín Sabina y ahora el Nano Serrat nos acompañó con esa magnífica historia de amor que nos relata a través de Lucía. Para aquellos que alguna vez tuvimos una Lucía en nuestra vida o suplimos su nombre por otro, nos dimos este regalito. Un poco de romanticismo no nos viene mal. Y bueno, después de la página musical, continuamos con el tema que hoy nos convoca, que son las diferentes formas de violencia con que nos debemos enfrentar en nuestro sistema donde convivimos. Ahora, la próxima selección es de nuestra colega Nicole Bourjat. Trabaja sobre la violencia de género. En el programa número 31, desde la campiña uruguaya, nos dejaba frases como estas. A veces el feminismo parece que es solo dedicado y destinado a las mujeres o a las disidencias, pero no, en realidad es un recurso de todos y todas. Las víctimas de violencia de género no solamente son víctimas, sino que es como si pasaran por 3 fases, ¿no? En principio, la fase de víctima, que es donde una empieza a reconocerse como víctima de una situación violenta. Luego viene la parte de sobrevivir a eso. Sobrevivir significa iniciar procesos judiciales, animarse a denunciar, ir a las pericias, empezar terapia o medicación psiquiátrica si lo necesitan. Luego llega una parte que es, nosotros le decimos libre de violencias, ¿no? Una de las últimas cosas que estoy desarrollando como concepto y tratando de implementar en mi área de trabajo es precisamente poder invitar a las personas a que no se comparen privilegios ni situaciones en el sentido de ver quién es más oprimido que el otro. Hay algo que es muy polémico y todavía no lo tengo muy claro, sinceramente, pero me animo a compartirlo como para reflexionarlo. Es esto de que muchas veces quienes llegan al poder, si uno observa, son mujeres trans y no varones trans. Uh-huh. Y también me lleva a reflexionar por qué, ¿no? No tengo una respuesta. En la mirada con la otredad uno puede encontrar sus similitudes, sus diferencias, sus contradicciones, pero si no miramos a la otredad, estábamos hablando un poco de dictadura, para mi gusto. Nosotros estamos consumiendo pasivamente violencia del gobierno, del sistema, de la crisis mundial que hay. Todo el tiempo, por el noticiero, por las redes sociales, estamos consumiendo violencia. Entonces, tenemos que saber que el cuerpo mismo y las acciones mismas va a salir la violencia por los poros, ¿no? Entonces, es una revisión constante, diría yo, como acto de resistencia, tratar de entender en qué estoy agrediendo yo hoy a mi ecosistema social, en qué estoy beneficiando o no a mi salud mental, que va a estar ligada a la salud mental de un tejido social. Nos
queda mucho trabajo comunitariamente para empezar a dibujar una nueva forma, ¿no? Una nueva forma horizontal de jerarquía o una nueva forma de compartir, intercambiar, delegar. Yo creo que el poder viene de hace muchos años por una estructura patriarcal fijada, donde ciertos modos se permiten y otros no. Y si alguna mujer se anima, como a lo largo de toda la historia, se anima a transgredir esas normas y ese formato, y bueno, o va a ser prendida en la hoguera, o va a ser guillotinada, o la van a encerrar, ¿no? Porque a veces cuesta mucho entender que todos reproducimos violencias. Cuesta mucho, inclusive para las víctimas de violencia de género. Hay una instancia dentro de los grupos donde se trabaja mucho en, bueno, ¿cómo estoy reproduciendo yo? Todos los procesos de socialización, desde que nacimos hasta el último día, nos enseñan cosas y vienen con un formato adjudicado por una cultura. Indefensión aprendida es un concepto que se ha desarrollado por las nuevas masculinidades. Hay unos estudios muy interesantes de profesionales de la UBA, que es básicamente todo lo que culturalmente se nos asignó a las mujeres de nacimiento, ¿no? Como esta cuestión de quédate callada, mira para abajo, cruza las piernas, tener buenos modales en la mesa, sé correcta, ¿no? No ofendas, no hables, no grites. O sos muy sensible, o en cualquier exabrupto hay como una bajada de línea rápida represora, y eso es una especie de indefensión aprendida, ¿no? Fue todas aquellas conductas, comportamientos que nos vimos obligadas a aprender y no cuestionar desde el nacimiento. ¿Cuánta energía tengo? ¿Cuánta energía requiere tal acción o tal espacio o tal persona? ¿Y cuánto estoy dispuesta o no a brindar? ¿Cómo regulo mi propia energía? Y esto lo digo en todo sentido porque también estamos viviendo un momento como argentinos muy difícil, donde la angustia está a flor de piel, donde la crisis de salud mental está a flor de piel, donde la violencia está más habilitada que nunca. Después de escuchar a Nicole Bourgeat, es el turno de la última selección. La hemos dejado para el final porque es una forma muy particular de violencia. Es la que sufren las mamás cuando solas se hacen cargo del tratamiento y la educación de sus hijos con discapacidad. Emi Ruiz nos dio una lección de vida cuando nos comentó su trabajo con el colectivo de las mamás que cuidan. Por estos días está a full con sus talleres, sus reuniones, sus charlas para acompañarse en esta trascendental obra. Nosotros la venimos siguiendo a través de las redes sociales, la felicitamos de corazón por todo lo que viene haciendo y los invitamos a escuchar la selección de sus palabras porque tienen un valor superlativo. Y por otro lado, familiarmente, tuve 2 hijos hace ya más de 20 años. Hoy son 2 jóvenes, el segundo con diagnóstico de discapacidad. O sea que también era mamá de 2, o sea, también ejercía todo el trabajo materno y a la vez estaba atravesada por esta situación, pero nunca había encontrado palabras que pudiesen expresar algunas cosas que había vivido hasta que no me encontré con ese libro. Asocio esto también a lo virtual, porque también habilitó que con un clic, ¿no?, y un dispositivo uno pueda darse ese micro tiempito para encontrarse con otras y para en eso mirarse a sí misma, darse tiempo. Y así empezó a andar esto que llamamos Hacer Vidas Cuidando, que primero fue un taller, que luego fue una serie de dispositivos, como un ecosistema de propuestas varias, y que hoy ya lleva varios años de desarrollo, 6 o 7, y bueno, muchos ciclos, y se ha generado una red a partir de este laburo que seguimos sosteniendo. Por ejemplo, para entrar en tema, esta noción de lo trágico. La discapacidad siempre está asociada a una tragedia, digo, en general, públicamente, hegemónicamente. Eso también se puede tensionar o disputar los sentidos, ¿no?, de la tragedia. Fue un desafío para mí generar espacios para nosotras donde podamos
primeramente estar en primer lugar, vernos nosotras mismas, en el espejo con las otras, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué devine? ¿Quién estaba siendo allá cuando me encontré con el diagnóstico de mi hijo y quién estoy siendo ahora? Por eso la propuesta se llama Hacer vidas cuidando, porque hacemos vidas, las vidas de los hijos y también las nuestras. No es sin el cuidado todo el tiempo, atravesando nuestras vidas, pero en quiénes vamos deviniendo también, ¿no? A mí me gusta pensar no solo madres de hijos con discapacidades, sino mujeres madres o mujeres devenidas madres de hijos con discapacidad. En un alto porcentaje somos las mujeres madres las que nos hacemos cargo de la totalidad de esos cuidados, de la inmensa mayoría. Entonces es muy alta, la sensación de soledad es muy fuerte, muy repetida, muy común entre todas. Y esta combinación entre cansancio y soledad es como un maridaje terrible, terrible. No poder siquiera poder expresar ese cansancio en ningún lugar porque se espera de una, eso cruza también con los mandatos maternos, se espera de una que una esté siempre lúcida, clara, atenta a todos los procesos, entregada. No se nos permite socialmente tampoco ni la queja se asocia al desamor hacia el hijo y no tiene nada que ver. O sea, uno puede seguir amando al hijo terriblemente o a la hija, sin embargo poder expresar el cansancio, que a la vez nos trae algo de, che, ¿quién se hace cargo de esto? No me dejen sola, ¿no? Es decir, ¿alguien más me puede colaborar con toda esta sarta de tareas que tengo? Y ni hablar la dimensión emocional que también se pone en juego ahí, ¿no? O sea, lo que nos duelen las cosas que tenemos que hacer, que tampoco podemos hablar de eso. Vos tenés que estar así, lady, siempre sonriente. También ahí hay mucho para aprender comunitariamente de lo vincular y de cómo se escucha a quienes están en cada lugar. Entonces, esto que ya decís, de ofrecer cuidados y ofrecer tiempo, más allá de que se corre de lo material o de lo mercantil, no de comprar cosas, también es la posibilidad de pensar en lo que yo llamo disponibilidad o disposición corporo-emocional. Disponer de cuerpo para prestarle al otro, y no solo cuerpo, tipo fuerza llevo traigo, las bolsas del súper, las bajo y las subo del auto, o la silla de rueda, sino también disposición emocional a conectar con el otro. Nuestro análisis psicosocial. Como es habitual en nuestro programa, al finalizar las entrevistas, después tenemos una pequeña reflexión desde el punto de vista psicosocial para analizar el contenido de ellas. En este caso, nosotros dijimos que íbamos a tener una parte como analítica y de reflexión en función de los recortes. Cada recorte es arbitrario, debemos reconocerlo, pero lo fundamental de lo que quisieron transmitirnos consideramos que está contenido. Entonces hoy, en esa escena de la vida cotidiana, abordamos un tema que atraviesa silenciosamente nuestras vidas: las violencias del sistema. No hablamos solo de golpes o de gritos, sino de esas múltiples formas de agresión que se filtran en los cuerpos, en las instituciones, en el lenguaje y en los vínculos. Durante el ciclo 2025, distintas entrevistadas nos ayudaron a mirar ese fenómeno desde perspectivas diversas: los discursos de odio, la violencia institucional, la invisibilización del cuidado y las tramas patriarcales, entre otras, como los recortes que hemos escuchado. A partir de sus palabras, intentaremos construir un hilo común: cómo un mismo sistema de vida produce y reproduce violencias que muchas veces ni siquiera las percibimos. Leticia Gutiérrez, docente universitaria, nos advertía que los discursos de odio son como un virus, se meten en el cuerpo social y van infectando a todas las subjetividades. Su reflexión nos lleva a reconocer una forma de violencia que se instala a través del lenguaje, cuando el otro se convierte en enemigo,
cuando se lo excluye de la conversación social, cuando una palabra habilita la agresión física. En esa operación simbólica, dice Leticia, el sistema se sostiene trizado pero funcional, definiendo quiénes son los seres humanos incluidos y quiénes los excluidos. El odio, entonces, no es un accidente. Es una herramienta del poder para dividir, para dominar y para naturalizar la desigualdad. Eugenia Gil, psicóloga social con años de trabajo en la penitenciaría de Mendoza, nos llevó al corazón de la violencia institucional. Es una institución gris como el uniforme, nos decía, llena de pobres, no solo los internos, también los propios trabajadores. Allí donde la sociedad dice castigo, Eugenia ve un abandono. La cárcel, como institución total, reproduce una jerarquía que atraviesa a todos los cuerpos que la habitan. Y, sin embargo, dentro de esa rigidez aparece algo paradójico. Por primera vez, muchos encuentran un encuadre y lo cumplen. La violencia institucional, entonces, no solo encierra, ordena vidas desordenadas. Un aprendizaje de obediencia que el sistema premia y perpetúa. Desde otro lugar, María Emilia Ruiz, Emi Ruiz, como le decimos nosotros cariñosamente, trabajadora social y madre, nos invita a mirar una violencia que casi no se nombra, la del mandato del cuidado. Ella cuenta, en un alto porcentaje somos las mujeres madres las que nos hacemos cargo del cuidado de nuestros hijos con discapacidad. La sensación de soledad está muy fuerte y repetida. Este maridaje entre cansancio y soledad es terrible. Qué definición que nos trajo. En su relato emerge la violencia estructural que el sistema ejerce sobre quienes sostienen la vida sin reconocimiento y tampoco sin derecho al descanso. No se trata de una violencia visible, sino de una invisibilización social que se disfraza de deber. El mandato materno, dice, es que una esté lúcida, clara, atenta. No se nos permite la queja. Tenés que ser una lady siempre. Y qué definición, ¿no? La cultura naturaliza ese sacrificio como una virtud y al hacerlo vuelve violenta la exigencia de ser siempre fuerte. Finalmente, por su parte, Nicole Bourjat, psicóloga social que trabaja en la prevención de la violencia de género, amplía la mirada. Todos reproducimos violencias, dice, inclusive las víctimas. Es una revisión constante. ¿En qué estoy agrediendo yo hoy a mi ecosistema social? Su planteo nos confronta con una verdad incómoda. La violencia no solo se padece, también se reproduce. Nicole habla de indefensión aprendida, de esas conductas que la cultura nos enseñó a acatar sin cuestionar. Cállate, cruza las piernas, sé correcta. Son mandatos que moldean los cuerpos y las subjetividades y que, al repetirse, sostienen la estructura patriarcal. Pero también señala el camino inverso, la posibilidad de desandar esos aprendizajes y construir vínculos más horizontales. Nos queda mucho trabajo comunitariamente, dice. ¿Para qué? Para dibujar nuevas formas de compartir y de delegar. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Si entrelazamos estas voces de Euge, de Emi, de Nicole, de Leticia, aparece una trama común. Todas describen un sistema que produce violencia mientras la disfraza de normalidad. Los discursos de odio, el encierro institucional, el mandato del cuidado y las jerarquías patriarcales son expresiones de una misma matriz cultural que fragmenta los vínculos y genera sujetos aislados, culpables, ensimismados. En términos de la psicología social pichoniana, podemos decir que estas violencias se sostienen en un ecro dominante. El ecro es el esquema conceptual, referencial y operativo, es decir, es un esquema
que nos da un concepto, tenemos una referencia y operamos en consecuencia. Y ese ECRO define qué se considera el orden, qué se considera virtud, seguridad o normalidad. Ese ECRO se reproduce a través de 3 mecanismos en estos casos. La disociación. El sistema divide, enfrenta lo civilizado contra lo bárbaro, lo bueno contra lo malo. Leticia lo muestra en los discursos que clasifican y expulsan. Segundo, la alienación. Los sujetos asumen roles fijos y se desconectan de su deseo. Emilia y Nicole lo visibilizan en la materialidad obligada, en los mandatos de género y en los hábitos de sumisión aprendida. Y en tercer lugar tenemos la naturalización institucional. La violencia se legitima por rutina. En el penal que describe Eugenia, el castigo se vuelve costumbre y el control se justifica como cuidado. Así, las distintas formas de violencia terminan siendo operaciones del mismo sistema de poder, orientadas a mantener el statu quo. Podemos ver claramente los polos de la contradicción dialéctica en esto, aunque sea tan difícil para asumirlo. Ahora bien, ¿por dónde se puede salir de este determinismo psicosocial? Todas las entrevistadas también señalan una grieta posible: el trabajo grupal, la palabra, la colectivización de la experiencia. Pichon-Rivière llamaría esto la reorganización del campo vincular. La tarea del sujeto social es pasar de la adaptación pasiva, que repite lo establecido, a una adaptación activa a la realidad, capaz de transformarla. Nosotros estamos para transformar esa realidad. Las violencias del sistema no siempre gritan. A veces se disfrazan de rutina, de mandato, de mérito, de cuidado o de protección. Se cuelan en nuestras conversaciones, en los noticieros, en las instituciones, en nuestros cuerpos. Son tan peligrosas las violencias explícitas como aquellas que se han naturalizado, porque ambas destruyen los vínculos y nos desgastan la vida. Como nos recuerda Nicole, estamos consumiendo pasivamente violencia del gobierno, del sistema, de la crisis mundial. Y como advierte Leticia, ese consumo termina infectando las subjetividades. Por eso, el desafío es mirar sin miedo y sin negación lo que el sistema nos enseñó a no ver. Preguntarnos como grupo social, ¿en qué momento empezamos a aceptar el dolor como parte de este orden? Recuperar la palabra, la escucha y el encuentro, esas herramientas que, desde la psicología social pichoniana, nos permiten volver a ser sujetos de nuestra propia historia. Abrir los ojos no es un acto de desesperanza, sino de responsabilidad colectiva, porque solo viendo las violencias que nos habitan, podremos transformarlas en tarea, en conciencia y armar un proyecto común. Porque a veces la violencia no está afuera, sino adentro del modo como vivimos, pensamos y nos relacionamos. Después de estas pequeñas palabras que he compartido con ustedes, me despido hasta la próxima semana, cuando, si Dios quiere, vayamos a poder construir, tejer una nueva escena de la vida cotidiana. Buenas tardes para todas y para todos. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.